Hola gente linda, ¿cómo están? Bien, hoy la conversación será precisamente sobre un tema controvertido que es los funcionarios públicos y la ley. Digo controvertido porque en Argentina vivimos una situación paradójica en donde una expresidente que fue juzgada por haber cometido delitos graves todavía tiene la expectativa de ser liberada y aduce que es injusta la prisión que hoy le corresponde. Para esto invitamos y nos adherimos a una conferencia organizada por la Fundación Delta de Tucumán para el doctor Jorge Villada, que es un magíster en Derecho Procesal Penal. Es muy interesante el estudio serio que hace justamente sobre la conexión entre la función pública, cómo la desempeñan, y la ley en Argentina. Digo que es interesante porque todos los países en los continentes europeos, por ejemplo Alemania, etcétera, también el continente oceánico, el continente americano, en el marco de la democracia, tiene normas que son las que regulan la función pública. Pero la situación actual de nuestro país justamente amerita una conversación profunda y decente como la conferencia del doctor Villada. Los invito a eso después del corte. ¿Sabías que el mosquito que transmite el dengue nace en tu casa? No hace falta mucho. Un balde con agua, una maceta olvidada, una tapita. Ahí empieza todo. Por eso, la prevención está en nuestras manos. Tapa los recipientes, tira lo que no uses, lava los bebederos de tus animales y gira todo lo que pueda juntar agua. Es algo simple, pero hace la diferencia. Si cada uno cuida su casa, cuidamos entre todos la salud de toda la ciudad. Municipalidad de Salta. Genéricamente, anticipo que este nuevo Código Penal es muchísimo más duro que el que tenemos actualmente. Por de pronto, la libertad condicional no se va a conceder ni a los reincidentes, ni a los condenados a pena de prisión perpetua, ni a los condenados por los delitos de homicidio simple, abuso sexual en todas sus modalidades, corrupción de menores, explotación de la prostitución, por supuesto homicidio agravado, sustracción y retención, ocultamiento de menores de edad con fines sexuales, reducción de la esclavitud o servidumbre, secuestro extorsivo, cualquier otra forma de privación ilegal de la libertad agravada, homicidio en ocasión de robo, robo cometido con armas, que es tan común sobre todo en la provincia de Buenos Aires por lo que uno ve en los noticiosos, terrorismo, financiamiento del terrorismo, tráfico de estupefacientes en todas sus formas de comisión, apartado, contrabando de estupefacientes, contrabando agravado de armas, desaparición forzada de personas, crímenes de guerra. Y todo aquel delito en que hubiere participado un funcionario público en manera dolosa en ejercicio de su cargo o función. Para todos estos casos no va a haber libertad condicional. Olvídense de los 35 años que actualmente rigen para la perpetua o de las 2/3 partes de la condena. La prescripción también es importante. Hoy ustedes saben que los delitos comunes prescriben al cabo de la pena máxima, que nunca puede ser inferior a 2 años ni superar 12 años. Y los delitos de prisión perpetua o reclusión perpetua a los 10 y 15 años respectivamente. Bueno, los delitos, el nuevo código establece delitos imprescriptibles: homicidio simple, homicidio agravado, abuso sexual en todas sus modalidades, financiación, comercialización, publicación, facilitación, divulgación o distribución de material audiovisual de abuso sexual infantil, corrupción de menores, promoción y facilitación de la prostitución, explotación de la prostitución, rufianería, sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad con fines sexuales,
secuestro extorsivo, atentado al orden constitucional y al sistema democrático, que hoy es imprescriptible. Los procesos contra organizaciones criminales, terrorismo, financiamiento del terrorismo, tráfico de estupefacientes en todos sus modos, contrabando de estupefacientes, delitos contra el orden internacional, desaparición forzada de personas, delitos de lesa humanidad, delitos de guerra, de agresión y de agresión contra la justicia penal internacional. Estos delitos pasarían a ser imprescriptibles, lo cual en algunos casos me parece muy acertado, muy acertado. Es un gran cambio y es muy plausible esta transformación. Ahora, yendo a los delitos contra la administración pública, se van a llevar terribles sorpresas quienes hoy, o hasta que se sancione el nuevo código, estamos o hemos manejado el derecho penal. Por de pronto, el nuevo código tiene 902 artículos, porque incorpora todas las leyes especiales o las leyes complementarias que están en el actual Código Penal. Y voy a los delitos contra la administración pública, que son los que atañen a la función pública. ¿Vamos bien, Walter? Sí, perfecto, doctor. Atentado a la autoridad. Por ejemplo, para que tengan un ejemplo, nada más, simplemente, el atentado a la autoridad que hoy tiene 1 mes a 1 año de prisión pasa a tener de 3 a 8 años de prisión y de 1 a 24 días multa. 3 a 8 años de prisión, de 1 mes a 1 año que tienen en la actualidad. La resistencia a la autoridad, que tiene 15 días, pasa a tener 3 a 8 años de prisión. La desobediencia a la autoridad, que se la separa de la resistencia, de 1 a 3 años de prisión. El atentado y la resistencia agravado, porque en un solo artículo han resumido ambos, pasa a tener de 4 a 10 años de prisión. Atentado y resistencia a la autoridad, que hasta ahora tenía 6 meses a 2 años, pasa a tener 4 a 10 años de prisión. Se reincluye el desacato, que hasta ahora no existía, y que lamentablemente por los atentados que han sufrido los últimos presidentes, hablo de Macri, de Cristina Kirchner y del mismo Milei, cuando estuvo en campaña, atentaron contra el presidente con arma impropia en algunos casos, con piedras, con ladrillos, con arma propia en el caso de la expresidenta. El desacato tiene pena de 1 a 4 años y de 15 a 200 días multa. Escuchen bien, el que mediante insulto, ofensa, amenaza, difusión de imágenes reales o simuladas o por cualquier otro medio ofende el honor, la dignidad o el decoro del presidente de la nación, vicepresidente, gobernadores, jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ministros de la nación o de las provincias, legisladores de la nación o de las provincias, magistrado del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Defensa, por su función, condición o cargo. La pena será de 1 a 6 años si el hecho se comete en un establecimiento de enseñanza, institución cultural, social, religiosa o en sitio donde se realicen actos o espectáculos públicos. Les aclaro esto porque es lo que se viene. Ahora, yendo a los delitos de corrupción de los funcionarios públicos. Algo que es muy importante. Está muy de moda hoy y se han detectado hasta ahora en el orden nacional casi un 30% de falsas denuncias realizadas sobre todo para excluir a alguien del hogar o para quitarle a una madre los hijos. Bueno, en fin, falsas denuncias que de distinta forma o naturaleza se venían llevando a cabo. Vuelvo a repetir, según las estadísticas del Ministerio de Justicia de la Nación, hasta un 30% en el país. Bueno, la falsa denuncia que tiene hoy de 2 meses a 1 año e inhabilitación pasa a tener de 2 a 6 años de prisión. Y hay un segundo artículo que se llama falsa denuncia agravada cuando es contra una persona determinada, con lo cual quedarían fuera las calumnias, y falsa denuncia en perjuicio de la compañía aseguradora. Pero la que me llamó mucho más la atención, que es muy común en nuestros días, es la falsa denuncia por delito contra la integridad sexual o violencia de género, que pasa a tener de 3
a 10 años de cárcel si se vinculara con hechos contra la integridad sexual o calificables como violencia de género. La pena se incrementa en 1/3 el mínimo y el máximo si a pedido del denunciante el juez penal, civil o de cualquier otro fuero dictó restricciones de contacto con un menor de edad que afecten el normal desarrollo o vínculo familiar con la víctima de la falsa denuncia. Yendo a los delitos de corrupción, no lo voy a aburrir con los demás, es interminable. El cohecho, que hasta hoy tenía una pena de 1 o 4 años, pasa a tener de 3 a 10 años de cárcel para los funcionarios en general. Y el cohecho pasivo, agravado por la calidad de autor, tiene de 5 a 15 años cuando los cohechados o coimeados, como ustedes quieran, sea el presidente, el vicepresidente de la nación, el jefe de gobierno, ministro, secretario, subsecretario, gobernadores, vicejefe de gobierno, intendentes, magistrados del Poder Judicial Nacional o Provincial, legisladores nacionales o provinciales o municipales. 5 a 15 años de prisión por recibir coima. Y a quien ofrece la coima tiene de 3 a 10 años de prisión. Hay un nuevo artículo que se llama cohecho especial. Lleva la pena de 5 a 20 años de prisión para el autor de un cohecho activo o pasivo, o sea, el que da o el que entrega o el que recibe, en el caso de que se trate de un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público o de una fuerza policial o de seguridad u otro funcionario público para beneficiar a una persona imputada de delitos vinculados con el tráfico, contrabando de estupefacientes en sus diferentes modalidades, trata de personas, terrorismo y financiamiento. ¿Por qué lo traigo a colación en esta charla? Porque hemos visto por los recientes hechos de Brasil de que tanto el Comando Vermelho como el Comando de la Capital tienen sus entramados en toda Latinoamérica y también han penetrado en la Argentina. Con lo cual, beneficiar a algunos de estos sujetos implicados en el narcotráfico por parte de magistrados de la justicia que tenemos presos en todo el país, o fiscales que tenemos presos en todo el país, ya, miembros de fuerzas de seguridad, gendarmería, policía, tenemos presos en todo el país por estar infiltrados por el narcotráfico. Bueno, estos que hayan recibido coima, así sea de 2 pesos, señores, tiene pena de 5 a 20 años de prisión en el nuevo Código Penal. En el nuevo Código Penal. Me llama la atención que lamentablemente el legislador haya incluido a la fuerza de seguridad dentro de las agravantes al presidente y vicepresidente de la nación. Realmente es muy triste porque esta actitud de la política criminal está reflejando una realidad que está ocurriendo en el país. La necesidad de reprimir conductas que hasta hoy no estaban ni contempladas, ni nos podíamos imaginar, no podíamos creer, no debiera ocurrir, ni que un presidente, ni que un juez, ni que un miembro de la Fuerza de Seguridad recibiera coima por este tipo de hechos. Pero lamentablemente están ocurriendo. Se agrava también la pena del tráfico de influencias. Lo dejo para las preguntas si es que existen, pero gravemente, ¿eh? El tráfico de influencias pasivo, o sea, recibir dinero, dádivas o cualquier otro tipo de beneficios o favores para influir sobre un funcionario público para que haga o deje de hacer algo propio de sus funciones, hasta hoy tenía una pena de 1 a 6 años. Bueno, se va de 3 a 10 y cuando se trata del presidente de la nación, magistrados o intendentes o gobernadores, la pena va a ser de 4 a 12 años de cárcel. 4 a 12 años de cárcel. Fíjense, y ojo, ya les leí antes, no quiero aburrirlos, de que no van a tener la posibilidad de acceder a la libertad condicional, ni tampoco al indulto, ni tampoco a la conmutación de penas según la Constitución de la Nación. ¿Qué otra curiosidad les traigo a esta? Bueno, el delito por excelencia que define la corrupción en el servicio público es el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Walter, acá voy terminando para no aburrirlos.
Hasta hoy, el enriquecimiento ilícito de un funcionario público tenía una pena de 2 a 6 años. Con lo cual, estábamos en presencia de un delito que era excarcelable y que podía inclusive merecer una condena condicional, porque de 2 a 6 años de cárcel se le podía imponer una de 2 años, 2 años y medio o 3 años condicional. Bueno, el proyecto, en su artículo 494, prevé el enriquecimiento ilícito una pena de 3 a 12 años de cárcel, de 3 a 12 años de cárcel, por no poder justificar debidamente un incremento patrimonial apreciable en su fortuna personal. El máximo de pena será hasta 15 años, y acá nuevamente no hace falta que dé ejemplos, 15 años de prisión como máximo, cuando el funcionario que se enriqueció indebidamente sea el presidente de la nación, vicepresidente, jefe de gabinete, ministro, gobernador, vicegobernador, intendentes municipales, legisladores o miembros del Poder Judicial o del Ministerio Público. La omisión de presentar declaración jurada, cuestión que es muy común en nuestros funcionarios. Doy fe de ello, porque he tenido causas por omisión de presentar declaración jurada. Hasta hoy tenía una pena de 15 días a 2 años de prisión, levísima. Bueno, pasa a tener 1 a 3 años de cárcel. Y si son falseadas las declaraciones juradas, que tenía una pena de 15 años, de 15 días a 2 años, pasa a tener de 6 meses a 4 años de cárcel. A los jueces, bueno, a los jueces les tengo malas noticias. El prevaricato judicial, esto de que dicten sentencias contrarias o distintas a la ley expresamente invocada por las partes o fundada en hechos falsos, que hasta hoy tenía una pena de multa e inhabilitación ínfima, pasa a tener pena de 3 a 6 años de prisión y de 12 a 72 días multa. Pero además se prevé el prevaricato agravado, que eso no estaba, incrementando en 1/3 el mínimo y máximo de las penas cuando la sentencia beneficia indebidamente a una persona imputada o acusada por delitos vinculados al narcotráfico, contrabando de estupefacientes, trata de personas, terrorismo, etc. Falso testimonio. Otro delito que es muy común, hasta ahora era muy común, que tenía una pena de 1 a 4 años de cárcel, pasa a tener una pena de 3 a 6 años de cárcel, y el falso testimonio agravado que tenía de 1 a 10 años pasa a tener de 3 a 10 años y puede llevar de 4 a 10 en el caso de que se declare falsamente en el marco de un proceso judicial penal en perjuicio del imputado. El actual imputado colaborador, que es una figura que se implementó en la época, si mal no recuerdo, el presidente Macri, tenía hasta hoy una pena de 4 a 10 años de cárcel, se ha elevado también de 4 a 12 años de cárcel. Esto es actual. ¿Por qué es actual para todos? Va a funcionar este artículo ahora en la causa que comienza por los cuadernos. Acuérdense que hay 70 y tantos arrepentidos colaboradores que han declarado que pagaron coimas para obtener obra pública. Bueno, si ellos mienten en sus declaraciones o han mentido en sus declaraciones, la pena hoy que se le va a imponer obviamente va de 4 a 10 años de cárcel, pero a futuro la pena va a ser de 4 a 12 años de cárcel. Voy cerrando con otra figura que me llamó mucho la atención, y es el encubrimiento. El encubrimiento tenía una pena hasta hoy, o tiene una pena hasta hoy, el encubrimiento simple de delito, de 1 a 3 años de cárcel. Pasa de 1 a 6 años de cárcel. Y el encubrimiento agravado, que tenía hasta hoy 1 a 6 años de cárcel, el encubrimiento agravado por los que están fuera del derecho es el de aquellos delitos graves, pasa a tener de 3 a 8 años de prisión. Con esto no quiero cansarlos, cierro algunos de los ejemplos de lo que se viene en materia penal. Hay
no solamente agravamiento de penas, hay agravamiento de la situación de los futuros delitos que se cometan en materia de prescripción y en materia de obtención de libertad condicional que alegremente algunos jueces hoy conceden. Bueno, se las van a ver negras al panorama cuando sean sometidos a un jury de enjuiciamiento por haber otorgado una libertad condicional indebidamente o sin los requisitos que corresponden y que marca la ley. ¿Qué quiero decir al cierre de todo esto? La cantidad de delitos que se observan en materia de administración pública en nuestro país y que son realmente ya escandalosos. Estamos en el lugar 97, según Transparencia Internacional, en el mundo en materia de estados con corrupción en su estructura, porque hay una corrupción estructural instalada en nuestro país, en todos los poderes del Estado, no solamente en los funcionarios públicos, sino también en los empleados y en las fuerzas de seguridad, lamentablemente, provinciales o nacionales, inclusive en algunos sectores de las Fuerzas Armadas. Esta escandalosa corrupción que se ha instalado en nuestro país está favorecida o encima aumentada por el narcotráfico y vamos descubriendo, a medida que ocurren hechos como lo de Brasil, las implicancias que tiene el narcotráfico y el poder que ha desplegado en nuestro país. El Código Penal no va a parar o detener toda la comisión de delitos en materia, en materia general, pero por lo menos en lo que respecta a la función pública, ha incrementado severamente el castigo por la responsabilidad que les cabe a los funcionarios públicos. Fíjense en qué cuestiones. Les he mencionado hasta la presentación de una declaración jurada, que es casi un trámite que anualmente tenemos que hacer los que hemos estado en la función pública y aún 2 años después de dejar la función pública. Pero también acá hay algo que destacar. En Argentina no están funcionando adecuadamente los mecanismos de control de la función pública. No funciona adecuadamente la Auditoría General de la Nación porque no la terminan de conformar como corresponde. A la UIF, a la Unidad de Investigación Financiera, prácticamente el actual gobierno la ha desmantelado, prácticamente no existe. El Ministerio Público Fiscal de la Nación está funcionando relativamente bastante bien dentro de lo que se le puede pedir con los medios que cuenta. Pero ojo, como lo dijo hace poco el destacadísimo constitucionalista Manuel García Mansilla en una charla que él tituló El talón de Aquiles del sistema institucional argentino y refirió específicamente a los problemas que tiene la justicia, solamente a nivel federal tenemos el 38%. Vuelvo a repetir los datos que dio este destacado jurista, cuyo conocimiento y amistad me prestigia realmente. El 38% de los cargos en la justicia federal están sin cubrir. Y dentro de la administración pública no funcionan los controles debidamente, los controles internos y externos que debe realizar respectivamente los poderes públicos, o sea, el Poder Judicial, de los poderes políticos, el Poder Legislativo, de las acciones del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, esencialmente. Y sobre todo en las provincias, me preocupa, mis estimados amigos, por la queja que yo recibo de distintos colegas, de distintos sectores, de distintas provincias de nuestro país. Es pavoroso la forma en que en alguna de ellas el poder político ha cooptado a la justicia y solamente se investigan las causas que el poder político permite. Hay otras que inexplicablemente el Poder Judicial, con todos los medios que tiene en cada provincia, no puede solucionar y pareciera que nunca vamos a poder dilucidar definitivamente. Tenemos casos paradigmáticos en todos lados, en Salta, en Chaco, en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, ni hablar. La provincia de Buenos Aires es escandaloso. Creo que les ha pasado en Tucumán un largo tiempo. Ustedes recordarán algunos casos paradigmáticos que tuvieron.
en Catamarca, en La Rioja, en Santa Fe. Vuelvo a reiterar, son consultas que yo recibo de todos estos lugares. El delito, el delito nodal que prevé nuestro Código Penal es el abuso de autoridad o la violación de deberes de funcionario público. También lo han modificado los codificadores. Hoy se reduce a dictar, ejecutar o no ejecutar funciones propias de la función del cargo que se lleva adelante, y la otra cuestión pasa por la selección o la posibilidad de acceder a la función pública por vía electiva sin tener antecedentes. No aprobamos la ley de ficha limpia y tenemos lamentablemente casos de muchos funcionarios con antecedentes penales que no obstante van a acceder a cargos legislativos, que se han desempeñado en el Ejecutivo y que también pueden entrar al judicial, porque los consejos de la magistratura están demasiado politizados y no están cumpliendo su función de control del Poder Judicial adecuadamente como uno esperaría, o como esperaríamos los que creemos en la República, los que creemos en la institucionalidad, los que queremos estar seguros, en paz, tranquilos, porque el Estado de Derecho está en buenas manos, está en manos de funcionarios honestos, probos, aptos para su función, capacitados. En lugar de eso, tenemos que, como dicen algunos, cada vez que hay elecciones en este país, tratar de ver cómo votamos por el menos peor. Y cuando toca una causa del Poder Judicial te dicen, y bueno, depende de qué juez te toca. Es muy triste tener que decir una cosa así. Y ni hablar de cuando hablamos del Congreso o las legislaturas. Están tratando cualquier tema, menos aquellos que interesan directamente a la gente, y el comportamiento de nuestros legisladores desluce aquella palabra con que se define el Congreso de la Nación, honorable Consejo de la Nación. Porque recordemos que la función pública es un honor que es desempeñar, pero además es un deber, como decía el maestro Bielsa, que implica llenar un cargo para servir del mejor modo a la población en aquellas distintas obligaciones que tiene el Estado: salud, seguridad, educación, justicia, relaciones exteriores y defensa nacional. Esos son sectores críticos en donde el Estado tiene que tener a sus mejores hombres, a sus mejores mujeres, desempeñando los cargos que son necesarios para mejor servir a la comunidad, para que el Estado cumpla con la finalidad de propender al bien común. Esto no lo tienen claro muchos de nuestros funcionarios y lamentablemente, como lo acabo de mostrar, creo, espero haber sido claro, hay un orden normativo que claramente establece cómo debe desempeñarse un funcionario público, cuáles son sus obligaciones y cuáles son las penalidades que le caben en caso de no cumplir adecuadamente. Es deseable, es necesario que se entienda, y sobre todo la sociedad, cuando elige a sus autoridades, que entiendan de que el éxito de un país, el colocarnos entre los mejores países del mundo, no implica solamente el éxito económico o la normalización de las cuentas públicas. Esto es parte de un buen gobierno, no de un buen Estado, de un buen gobierno o de la gestión de un buen gobierno. Pero la imagen de la República, la imagen de las instituciones, sobre todo la imagen que damos al exterior, cuando estamos pidiendo, clamando para que vengan inversiones, la tiene que dar la seriedad con que se desenvuelven los funcionarios públicos en los tres poderes. Y muy especialmente, acá tengo que decirlo y exaltarlo, el Poder Judicial, porque el Poder Judicial es el que le otorga garantías desde el inversor más grande, el más multimillonario que venga a invertir en Argentina, hasta el último ciudadano que ve vulnerados sus derechos o que ve atropellados sus derechos por el poder de turno, sea cual fuere. Pero hoy más que nunca, ante el avance de estos delitos transnacionales que son una plaga que sistemáticamente ha crecido en toda Latinoamérica y en gran parte del mundo,
narcotráfico, trata de personas, contrabando de armas, pornografía infantil. Señores, si no tenemos una visión global de la problemática, si no entendemos que cada funcionario público en su cargo debe desempeñar el mejor rol que haga a la imagen y al bien de la República, estamos realmente en muy mala situación. Y lamentablemente, lo repito, hay muchísimos funcionarios públicos que buscan acceder a los cargos al solo efecto de mejorar su situación económica o de enriquecerse indebidamente. Estas formas de corruptela y de corrupción tienen que ser erradicadas. Y para eso es necesario, lamentablemente, este tipo de jornadas, difundirlas lo más que se pueda. Seguiremos luchando y escribiendo, Walter, seguiremos diciéndolo con todo el énfasis y la vehemencia que la nación demanda y reclama de todo lo que queremos esta Argentina, y no queremos que nuestros chicos se sigan yendo, nuestros jóvenes, nuestras mentes más brillantes se retiren de este país. Al contrario, que sigan creyendo en la Argentina y que sigan construyendo una Argentina mejor. ¿Les gustó? Hasta la semana que viene. We were good, we were gold.